cercado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shalom, amados hermanos, Yahweh los bendiga y les guarde. En esta ocasión vamos a estar viendo la parashá Vairá, que significa y me mostré. Es cuando Elohim por fin se muestra a su pueblo como libertador, como redentor y como juez también hacia los egipcios para liberar a su pueblo. En esta ocasión vamos a ver que Elohim tuvo que hacer grandes señales y tuvo que hacer grandes prodigios para convencer al faraón de que él era el único Elohim verdadero, que no hay otro Elohim en el mundo, que todos los demás son dioses menores y son dioses pequeños, porque ellos controlaban la naturaleza, había un dios para cada cosa, pero nuestro Elohim es un Elohim que controla todas las cosas al mismo tiempo, y él se valió de todos los elementos de la naturaleza para ir castigando poco a poco al faraón, para que él fuera entendiendo que él es el único Elohim. Espero que les guste esta parashá. Les doy toda rabá por haber entrado al video. Les pido que se suscriban al canal. Y comenzamos. Toda rabá. Yahweh los bendiga y los guarde. Shalom. Shabbat shalom a todos. Parashá Vaera. Y me mostré. Esta parashá va de Éxodo 6:2 a 9:35. En la primera aliyá estaremos viendo que Elohim se dio a conocer a Moisés con el nombre de Yahweh y estableció su pacto. También veremos cómo Yahweh escuchó los gemidos del pueblo de Israel a causa de la esclavitud. Moisés fue enviado por Elohim a los hijos de Israel para darles un mensaje. En la segunda aliyá veremos la descendencia de Aarón y Moisés. En la tercera, Elohim mandó a Aarón y a Moisés ante el faraón, y entonces endureció el corazón del faraón. También veremos cómo Elohim saca a su pueblo haciendo grandes milagros, y toda la tierra se entera de que él es el Elohim de Israel, porque venció a Egipto para sacar a su pueblo. En la cuarta aliyá, Aarón echa su vara al piso frente al faraón y se convierte en serpiente, y los magos lo imitan. Aarón extiende su mano y las aguas del río se convierten en sangre. Luego hacen lo mismo los hechiceros de Egipto. Entonces el faraón endureció su corazón y Elohim manda plaga de ranas. En la quinta aliyá, el faraón le pide a Aarón y a Moisés que le pidan a Elohim que retire la plaga. El faraón no cumple de dejar ir al pueblo. Entonces Elohim manda animales para hacerles daño. En la sexta aliyá, Elohim manda a los animales de todo el país. Moisés le pide al faraón que los deje ir al desierto a 3 días de camino, y el faraón le dice que sí. Pero cuando se fue la plaga, otra vez ya no los dejó ir. Moisés y Aarón tomaron puñados de hollín de un horno y lo esparcieron hacia el cielo delante del faraón, y este polvo se convirtió en un polvo muy fino que le sacó úlceras y ampollas a hombres y animales, pero el faraón no hizo caso. Moisés le vuelve a decir al faraón que deje ir a su pueblo para que le sirvan. Todas las plagas
vendrán sobre él y su pueblo, si él no se arrepiente y no deja ir al pueblo de Israel. En la séptima aliyá, el faraón no dejó ir al pueblo, y Elohim mandó un fuerte granizo con fuego, y todo está destruido. En Gosén, donde están los hebreos, no llueve ni sucede nada. El faraón endurece su corazón y no los deja ir. Elohim le dijo a Moisés: me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim, el Todopoderoso, mas por mi nombre eterno no me di a conocer a ellos. Estas fueron las palabras de nuestro Elohim, dándole a entender a Moisés que aunque los patriarcas lo llamaban por su nombre desde la época de Adán y Eva, nadie lo había conocido de la manera en la que él se iba a mostrar para liberar a su pueblo Israel. Comenzamos esta parashá. Dice, en Génesis 4:1, el hombre conoció a Java su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un hombre de parte de Yahweh. Así que toda la descendencia de ellos conocía el nombre personal de Yahweh. En Génesis 4:26, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. También en Génesis 15:2, Abraham está mencionando el nombre de Yahweh. Él oraba. También dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Cuando le dijo a Moshe, a ti me he dado a conocer, significa que el pueblo iba a conocer el poder que tiene el Eterno, ya que hubo varias promesas que Elohim no cumplió en la vida de los patriarcas, como la promesa de entrar en una tierra extraña, porque estaban viviendo en tiendas en el desierto y dejaron de andar peregrinando para tener una tierra propia. También el tener una nueva patria cuando llegue la Gran Jerusalén, con una patria celestial, y esa promesa todavía no se cumple. Pero desde ese instante iba a comenzar el cumplimiento de la promesa y las promesas que le había hecho al pueblo de Israel. Los dos nombres que más aparecen en la escritura son Elohim y Yahweh. El nombre de Elohim aparece unas 2500 veces en la Tanaj y el nombre de Yahweh aparece casi 7000 veces. Aunque este sea su nombre personal, los rabinos encuentran varios significados en ellos. Por ejemplo, el nombre de Yahweh está relacionado con la misericordia y el nombre de Elohim está relacionado con su justicia. Por esto, la manera en que se le manifestó a Moisés por medio de la zarza ardiendo y por medio de la liberación del pueblo de Israel hacia los egipcios es un acto de misericordia. Así está en Éxodo 3:7 al 9. Y Hashem dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado su clamor a causa de sus capataces. Estoy consciente de sus sufrimientos. Ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. En este texto, el Eterno está mostrando misericordia que no había sido conocida por Abraham, Isaac y Jacob. También hay redención hacia los hijos de Israel, a una tierra espaciosa que emana leche y miel. Los hijos de Israel necesitaban ser redimidos para que Elohim los sacara de Egipto. Cuando una persona se encuentra en necesidad, en peligro, en esclavitud, en pobreza o en enfermedad o en algo de lo que él mismo no puede salir, necesita ser redimido por alguna otra persona que tenga la capacidad de sacarlo de ese lugar. A esto se le llama ser redimido. Entonces, el Eterno se presentó como un redentor para sacar a los hijos de Israel de Egipto, porque ellos no podían hacerlo por sí mismos. Así está escrito en Éxodo 15:13. En tu misericordia has librado al pueblo que has redimido. Con tu poder nos has guiado a tu santa morada. En Deuteronomio 9:26 dice,
y oré a Hashem y dije: Oh Adón eterno, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que tú has redimido con grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. Y en el Salmo 77:15 dice: Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de Yosef. Tus patriarcas no tuvieron la experiencia de ver al Eterno como el Redentor de su pueblo. Pero ahora Elohim se manifestó a los hijos de Israel como Redentor para liberarlos de la esclavitud. Los hijos de Israel estaban en calidad de esclavos. Ellos vivían en Egipto y al ser esclavizados significaba que no tenían ningún derecho, que se ha perdido hasta su propia vida. No se es dueño de sí mismo, sino que otra persona es dueño de él. Aunque para nosotros sea muy difícil entender esto, porque no hemos vivido la esclavitud, pero los hijos de Israel tenían que trabajar duramente porque no eran dueños de sí mismos, ya que le pertenecían al faraón. La Torá no revela en detalle cómo llegaron a ser esclavos exactamente, ni cómo el faraón llegó a ser el dueño de todas sus vidas. Pero el hecho, el que eran esclavos, significa que en algún momento tuvieron que haber perdido su libertad o se vendieron como esclavos, o fueron obligados a ser esclavos por la fuerza. Como eran posesión del faraón, tuvieron que ser sacados con el permiso de su dueño. Por esto Moisés no ordenó al faraón que los dejara ir, sino que le pidió permiso, incluso rogándole, como está en Éxodo 5:3. Entonces ellos dijeron: El Elohim de los hebreos nos ha salido al encuentro. Te rogamos, camino de 3 días al desierto, para ofrecer sacrificios a Hashem nuestro Elohim. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Así que el Eterno no podía reclamar a los hijos de Israel, porque estaban bajo la autoridad del faraón. Ellos eran parte de su posesión, y por esto si el Eterno los hubiera sacado sin permiso del faraón, hubiera sido un ladrón, porque no hubiera respetado la autoridad que él mismo estableció. Por esto Moisés tuvo que pedir permiso durante 7 veces para sacar a los hijos de Israel, como está en Éxodo 7:10. Dile a él: Yahweh, el Elohim de los hebreos, me envió a ti para decir: Deja ir a mi pueblo para que ellos me puedan adorar en el desierto. Pero hasta ahora tú no has escuchado. Por esto, Elohim no ordenó al faraón que soltara al pueblo en ningún momento, porque el Eterno no puede cometer ningún acto de injusticia. Así está escrito en el Salmo 141:17. Justo es Hashem en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Además, Elohim tenía toda la autoridad sobre el faraón, como está en Romanos 13:1-6, y le dio su propia autoridad. En esta ocasión, Moisés se le encargó actuar como si fuera Elohim sobre el reino de Egipto, y las plagas fueron una consecuencia de no haber respetado las leyes del Eterno. Son para todos los hombres de la tierra. Por esto Elohim envió a Moisés para juzgar lo que el faraón no estaba cumpliendo, según la voluntad de Elohim, el redimir a Israel y liberarlo de la esclavitud. Así, Elohim dicta sentencias sobre el gobierno maligno, y Yahweh, como Redentor, sacó a su pueblo de la esclavitud. Por esto Elohim se manifiesta en su Hijo Yahshua, con los mismos 2 propósitos: de juzgar al príncipe de este sistema mundial, al príncipe de este mundo, y el de sacar a su pueblo, los hijos de Israel, de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Yahshua da a conocer la justicia de Elohim y la misericordia de Yahweh. Por esto, el sacrificio del Mesías fue la prueba máxima de la justicia de Elohim y de la misericordia de Yahweh, porque al morir condenó el pecado. Al príncipe de este mundo ya fue juzgado. Él será echado afuera. Elohim no perdona al pecador, declarándolo inocente sin pagar por su propio pecado. Todo aquel que crea en el sacrificio de Elohim, de Yahshua, será salvo. En Éxodo 6-8 dice:
Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Hashem, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes los tomaré por pueblo mío. Yo seré vuestro Elohim, y sabrás que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Los daré por heredad, yo soy Hashem. En este texto vemos las 7 promesas relacionadas con las 4 copas que se beben en la celebración de Pesach o la Pascua hebrea. La primera copa, os sacaré. La primera copa llamada Kiddush o santificación, os libraré. La segunda copa llamada juicio, os redimiré. La tercera copa llamada redención o bendición, os tomaré. La cuarta copa llamada alabanza, yo seré vuestro Elohim y os traeré y os la daré. Moisés en Éxodo 6:12. Moshe habló delante de Hashem, diciendo: He aquí, los hijos de Israel no me han escuchado, como pues me escuchará el faraón, siendo yo torpe de palabra. Esta fue la primera vez que Moshe Rabinu se negó ante Elohim. 5 veces lo hizo ante la zarza ardiente y 2 veces en Egipto. En Éxodo 5:22 al 23. Torpe de palabra. Esto significa que era obstruido de labios, porque la palabra hebrea que ha sido traducida como torpe es aral, que viene de arel. Según Rashi, significa obstrucción, y lo que Moshe decía era que sus labios estaban obstruidos, de manera que no podía hablar con claridad. Según la palabra orla, la forma femenina de aral, significa obstrucción. Hay un ejemplo en el libro de Jeremías 6:10. A quienes hablaré y advertiré para que oigan. He aquí, su oído está cerrado. Orelá. Y no pueden escuchar aquí la palabra de Elohim. Les es oprobio, no se deleitan en ella. Otro ejemplo, en 25:26. Aquí vienen días, dice Elohim, en que castigaré al que esté circuncidado solo en la carne. A Egipto, a Yehudá, a los hijos de Amón y a Moab, y a todos los que se rapan las sienes, a todos los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas. Arelim, y toda cosa de Israel es incircuncisa de corazón. Areli. Areli Lev, incircuncisa de corazón. Nos dice que el corazón está bloqueado, que por esto es insensible a los impulsos de Elohim. En Habacuc 2:16, serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. PG. Arel. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra de Elohim y la vergüenza sobre tu gloria. Y se traduce, bebe tú también y obstrúyete, lo que significa, bebe y bloquea tu mente a causa de la embriaguez de la copa de maldición o veneno. El prepucio de la carne también es llamado orla, porque lo que cubre o obstruye al órgano sexual masculino, y por esto es un incircunciso, es llamado arel, como está en Génesis 17:14. Mas el varón incircunciso, arel, que no es circunciso en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Por esto se piensa que Moshe estaba impedido de hablar. También todo el pueblo vio que Elohim lo estaba usando, porque él pudo hablar fluidamente y con toda claridad, como está en Deuteronomio 32:1. Presta atención, oh cielos, y déjame hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. El Eterno escoge lo que no es nada para avergonzar a los que son algo en este mundo.
Así está en primera carta a los Corintios 1:26 al 29. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Elohim ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Elohim ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, y lo vil y despreciable del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Elohim. A continuación veremos los nombres de los hijos de Leví y todas sus generaciones. Son Gersón, Kehat, Merari, y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Según Rashi, Leví fue el último que murió de los hijos de Israel, porque después de la muerte de Yosef vino la esclavitud. Al morir Yosef, posteriormente murieron todos sus hermanos, los hijos de Jacob. Los hijos de Kehat fueron Amram, Yitzhar, Hebrón y Uziel. Los años de la vida de Coat fueron 133. En Génesis 46:11, Kehat o Coat bajó con su abuelo Jacob a Egipto. En Génesis 15:13 dice, y dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán esclavizados y extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán oprimidos por 400 años. Se sabe que en total fueron 430 años, y en ese mismo día salieron todos los ejércitos de Elohim de la tierra de Egipto. También otra traducción dice, y la permanencia de los hijos de Israel en Egipto fue de 430 años. Los 400 años comenzaron a contarse desde el sacrificio en Génesis 15, y no desde el nacimiento de Isaac. Esta teoría dice que todos los países de las peregrinaciones de los patriarcas fueron contadas. En Génesis 12:4 dice, Abraham fue tal como Elohim le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. También en Éxodo 12:40 dice, un periodo de 430 se completó para los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces se debió de haber tomado en cuenta la edad de los padres también, junto con los hijos, para formar un periodo de 430 años. Y debió haber saltos entre varias generaciones. Por esto es posible que hubiera un salto entre Kehat, el hijo de Leví, y Amram, el padre de Moshe. Así podrían coincidir los 430 años, desde que entró Jacob con 130 años a Egipto. Hasta el día en que salieron de Egipto todos los hijos de Israel, que es el día 15 del mes de Abib, en el calendario hebreo. Según el conteo en el pueblo judío, faltan más de 200 años para el año 6000, desde la creación de Adán y Eva. Aunque este cálculo está basado pensando que los hijos de Israel estuvieron en Egipto durante 210 años. Pero si la escritura dice que estuvieron por 430 años, hay alguna diferencia entre los 220 años. En el año 6001 empezará el reino mesiánico en la tierra, que será gobernado por el Mesías de Israel. También la línea genealógica desde Adán hasta Abraham no está completa, porque todas las generaciones no son mencionadas. También desde el reinado del hijo del rey Salomón hasta la invasión de Babilonia no fue registrada adecuadamente, porque había apostasía y se hizo la división de los dos reinos. El cautiverio babilónico, como está descrito en Primera de Reyes, es aproximadamente de 240 años, y no queda mucho tiempo ya para la llegada del Mesías. En el año del nacimiento del Mesías, fue posible que hubieran pasado 3.970 años, después de Adán, porque al iniciar su predicación dijo en Marcos 1:14 al 15. Después de que Johanán había sido encarcelado, Yahshua vino a Galil, proclamando el buen mensaje de Elohim y diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Elohim se ha acercado,
arrepentíos y creed en el buen mensaje. La expresión "el tiempo se ha cumplido" nos dice que 4000 años se han cumplido desde Adán, y según el Talmud, la historia del mundo está dividida en 3 partes. 2000 años desde Adán hasta Abraham. 2000 años con Torá desde Abraham hasta el Mesías. 2000 años la edad mesiánica, desde la primera venida del Mesías hasta su regreso. La era mesiánica son 1000 años de remisión en el reino mesiánico o el milenio, y después el mundo será renovado con unos nuevos cielos y una nueva tierra. Cree que las primeras 5 plagas de Egipto duraron 5 meses, pero Elohim endureció el corazón del faraón hasta que hubieran pasado estas 5 plagas. Esto significa que al principio el faraón tuvo libre albedrío para decidir por sí mismo, sin la intervención de Elohim. Por esto, al haber decidido, Elohim le dio fuerza para aferrarse a lo que él mismo había decidido, por su obstinación y por decidir el camino rebelde. La palabra hebrea hazak significa tener un valor, hacerse fuerte o endurecerse. El Eterno prometió endurecer su corazón para que él siguiera su decisión rebelde y no perdiera su fuerza para resistir al Eterno. Así se hizo duro. Y vemos que cuando una persona se obstina en rebelarse contra la voluntad del Eterno, llegará el punto en que la gracia del Eterno se retira y ya no hay más posibilidad de arrepentimiento, porque ya pasó del límite y ahora la persona es juzgada para ser un vaso de ira preparado para la destrucción, como dice en Romanos 9:22, y que si Elohim, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para la destrucción. Significa que cuando alguien se empeña en rebelarse contra Elohim, él fortalece a la persona con 3 propósitos. El primero, el fortalecer su decisión para darle derecho a elegir según su propia decisión libre. Al escoger ese camino, tendrá que caminar por él, sufriendo las consecuencias de su decisión. En segundo, mostrar a todo el mundo que el aparente arrepentimiento que pudiera demostrar hacia afuera no era sincero, y vendrá el castigo para que nadie diga que Elohim castiga a los arrepentidos. Por su rebeldía se hace evidente, así nadie pensará que el Eterno es injusto. Y tercero, para así poder mostrar su poder mediante los fuertes castigos, de modo que las demás naciones conozcan su poderío y le teman. En la cuarta aliyá, cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, y la vara de Aarón devoró las varas de ellos. La serpiente de Aarón devoró a las serpientes de los hechiceros. Después de haberse convertido otra vez en vara, devoró las varas de los demás. Esto mostró la superioridad del Eterno sobre el poder mágico que viene de los demonios. Elohim le decía a Moisés: preséntate en la mañana, cuando vaya temprano el faraón al agua, y ponte a las orillas del río para encontrarte con él. En el Midrash dice: el faraón salía temprano en la mañana para evacuar en el río, para que la gente no se diera cuenta de que era un hombre normal, porque él se llamaba a sí mismo Dios, y por eso no necesitaba hacer sus necesidades, según él. Por esto Elohim puso a Moisés para juzgar a todos los dioses de Egipto, como está escrito en Éxodo 12:12. Esta noche pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré mi juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Elohim. Y por esto nuestro Elohim atacó uno por uno a todos los dioses de los egipcios, desde la primera plaga,
y el faraón que decía ser un dios, Moshe lo descubrió en su humanidad, al ir a verlo al río cuando estaba haciendo sus necesidades, como cualquier hombre. Hay varios términos para describir a los hijos de Israel. Abraham fue el primer hebreo. Por esto todos sus descendientes también son llamados hebreos. Los hijos de Israel son los descendientes de Jacob, que recibió el nombre de Israel en el término de judíos, que es usado sobre las tribus del sur, que eran Yehudá, Benjamín y la gran parte de los levitas. En Éxodo 7:17 dice: Así dice Elohim, en esto conocerás que yo soy Elohim. He aquí que yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el río y se convertirán en sangre. El río también fue considerado como un dios y por esto también fue juzgado por Elohim de los hebreos. Aarón fue a golpear las aguas del río. La vara de Moshe estaba también en la vara del Eterno. Éxodo 17:19. Y Elohim dijo a Moshe: Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto a todas las vasijas de madera como las de piedra. Como Moshe había sido salvado por las aguas del río, y por esto él no lo castigó, así que dejó que lo hiciera Aarón. La redención de Egipto es lo mismo que pasará en los últimos días para la redención de Israel, cuando sea la segunda venida del Mesías, como está escrito en Isaías 44:23. Gritad de júbilo cielos, porque Elohim lo ha hecho. Gritad de alegría profundidades de la tierra, prorrumpir montes, en gritos de júbilo, y el bosque y todo árbol que en él hay. Porque Elohim ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. En Jeremías 31:8-11 dice: He aquí, yo los traigo del país del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos los ciegos, los cojos, la mujer encinta y también la que está dando a luz. La gran compañía volverá acá, con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar por los arroyos de las aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Oíd naciones la palabra de Elohim, anunciaré las costas lejanas. Decidí, el que dispersó a Israel los reunirá y lo guardará como pasto a su rebaño, porque Elohim ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos más fuertes que él. Así como Elohim redimió al pueblo de Israel de Egipto, de la misma manera redimirá a su pueblo en los últimos días. Y así como en la redención inicial pasaron por el mar, así será el final también, como está en Zacarías 10:8-12. Y les libraré para reunirlos, porque los he redimido, y serán tan numerosos como eran cuando yo los esparza de entre los pueblos. Aún en lejanas tierras se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y volverán. Los haré volver de la tierra de Egipto, y de Ashur los recogeré, y los traeré de la tierra de Gilad y del Líbano, hasta que no haya sitio para ellos. Pasaron por el mar de la angustia, y él le dirá: las olas del mar se secarán. Todas las profundidades del río quedará abatido el orgullo de Ashur para todo el cetro de Egipto. Yo los fortaleceré en Elohim, en su nombre andarán, declara Elohim. En Isaías 11:11-16 dice: entonces acontecerá en aquel día que el Adón se ha de recobrar de nuevo
con su mano por segunda vez. En los últimos días, el remanente de su pueblo que haya quedado de Ashur, que es Asiria, Irak, de Egipto, de Patros, el sur de Egipto, de Cush, de Etiopía y Yemen, de Elam, Irán, de Shinar, Irak, de Hamad, Siria, y de las islas del mar, Baleares, los continentes y los países con costas. Alzará un estandarte el Mesías de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel, que son las 10 tribus, y juntará a los dispersos de Yehudá, que son los judíos, de los 4 confines de la tierra. Entonces se disparará la envidia de Efraín, que son las 10 tribus. Los que hostigan a Yehudá serán exterminados. Efraín no envidiará a Yehudá, y Yehudá no hostigará a Efraín, y los 2 se alzarán sobre el costado de los Plistín, que vienen siendo los filisteos o los palestinos que están en el occidente en Gaza. Juntos despojarán a los hijos del oriente, Edom y Moab, del sur de Jordania, estarán bajo su dominio, y los hijos de Amón, que están en el norte de Jordania, les estarán sujetos. Y Elohim destruirá la lengua del mar de Egipto, agitará su mano sobre el río Éufrates, con su viento abrasador lo partirá en 7 arroyos, y hará que se pueda pasar en sandalias, y habrá una calzada de Asur, que es Irak, para que el remanente que quede de su pueblo, así como lo hubo para Israel en el día que subieron de la tierra de Egipto. También en Isaías 43, 1-7 dice: Mas ahora, así dice Elohim tu Creador: Oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido y te he llamado por tu nombre. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy Yahweh tu Elohim, y de Israel tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, y a Cush y a Sheba en lugar tuyo. Tú eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Daré a otros nombres lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te reuniré. Diré al norte: entrégalos, y al sur: no los retengas. Tráeme a mis hijos desde lo lejos, y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre, y al que he creado para mi gloria, y a quien he formado, y a quien he hecho en la redención final, habrá liberación del pecado y de la muerte. Como está en el Salmo 130. Oh Israel, esperen a Elohim, porque en él hay misericordia, y en él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Como la redención inicial es semejante a la redención final, vemos la similitud de las plagas que vinieron sobre Egipto, así las plagas que vendrán sobre el mundo en los últimos tiempos, y veremos que el agua que es convertida en sangre, como en Éxodo 7:14, se asemeja a Apocalipsis 8:8 y 16:3. El segundo ángel tocó la trompeta, y vi como una gran montaña ardiendo en llamas, arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. La segunda plaga de las ranas está en Hebreos 7:26 y 8:11, y en Revelación 16:13 y 14, y dice: Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, las cuales van a los reyes de toda la tierra a reunirlos para la batalla del gran día de Elohim Todopoderoso. La tercera plaga son los enjambres de piojos, en Hebreos 12. La cuarta plaga está en Revelación 6:8. Y miré aquí un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte.
El Sheol los seguía y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. La quinta plaga fue la peste del ganado. En Éxodo 9:1 al 7 y en Revelación 6:8 dice: con pestilencia. Y en la sexta plaga son las úlceras, Éxodo 9:8 y Revelación 16:2. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La séptima plaga fue el granizo de Éxodo 9:3 y Revelación 16. Y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Elohim por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. La plaga número 8 es la plaga de las langostas. En Revelación 9:1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo del abismo, vio humo del pozo como humo de un gran horno. El sol y el aire se oscurecieron por el humo, y del humo salieron langostas a la tierra. Y se les dijo que no dañaran a la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino todos los hombres que no tienen el sello de Elohim en la frente. No se le permitió matar a nadie, sino que atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. La novena plaga es la plaga de tinieblas, que está en Éxodo 10:21 y en Revelación 6:12. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio, y la luna como sangre. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera. El día no resplandecería en su tercera parte, asimismo la noche. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas y se mordía en la lengua de dolor. Moisés y Aarón salieron de la presencia del faraón. Moisés clamó a Elohim para quitar las ranas. Vemos que habrá momentos en los que debamos declamar delante del Eterno para que nuestra oración llegue al trono. Entonces Elohim dijo a Moisés: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos. En esta tercera plaga no hubo una advertencia al faraón. Hubo piojos en los hombres y en los animales. Los magos no pudieron replicarlo y tuvieron que reconocer que el poder de Elohim es mayor que el de ellos. Los poderes de los hechiceros de Egipto no llegaban a este nivel, porque la fuente de poder de los magos viene de Hasatán, viene de los demonios, y la fuente de poder de Moisés venía de Elohim. Y las manifestaciones sobrenaturales que no están conectadas al Eterno tienen un origen en los malos espíritus, que es la magia, en el ocultismo, en la astrología, en las religiones de los gentiles, que tienen un origen demoníaco. Los siervos del Eterno necesitan el poder sobrenatural de Elohim para poder resistir los poderes del mal, para manifestar que el Eterno es mayor. Así está en Lucas 10:17 al 20. Los 70 regresaron con gozo, diciendo: Adón, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo: yo vi a Hasatán caer del cielo como rayo. Miren, les he dado autoridad para hollar las serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo. Y nada os hará daño, pero no os regocijéis,
porque los demonios se os sometan. Regocijaos, porque estén sus nombres escritos en el libro de la vida. Quiere decir que es más importante tener la salvación eterna que el poder mostrar que tenemos algún tipo de poder, porque todo el poder que nos llega a dar Elohim por medio de los dones y talentos no son para exaltarnos a nosotros mismos, sino son para hacer el bien al pueblo de Elohim. En primera de Juan 4:4 dice: Hijos míos, vosotros sois de Elohim, lo saben bien y los han vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Y en Marcos 16:17 dice: Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. En Juan 14:12 dice: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El pueblo del Eterno será separado y guardado en los últimos días, porque han empezado los dolores de parto, con los falsos predicadores, guerras, hambre, terrorismo, con las señales de los cielos, con terremotos y con grandes olas del mar, como está en Mateo 24:5. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el ungido, y engañarán a muchos. Y habéis de oír de guerras y de rumores de guerras. No os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero esto es solo el comienzo de los dolores de parto. En el libro de Lucas, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, plagas, hambres en diversos lugares, y habrá terrores. Habrá terrorismo y grandes señales del cielo, del sol, de la luna y las estrellas sobre la tierra. Angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Tenemos que aprender a confiar en Elohim para no sufrir lo que los gentiles, porque hay una diferencia entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Esta diferencia se manifestará mediante las plagas que vendrán sobre el mundo. Así está escrito en Revelación 7:3 y 9:4. No hagas daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Elohim. En Éxodo 8:23, yo haré distinción entre tu pueblo y mi pueblo, porque Elohim sigue separando entre la luz y las tinieblas, porque cuando el pueblo quiere ser igual a las naciones, siguiendo las costumbres de ellos, pierde su luz que viene de la Torá. Así está en Mateo 5:14 al 17. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte que no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para completar. Cuando el faraón le dijo a Moisés que adoraran en Egipto en vez de dejar ir a su pueblo, él le contestó que no era propio para los egipcios los sacrificios que los hebreos hacían a Elohim, porque las ovejas también eran consideradas como dioses. Por esto dijo: ¿no os apedrearán? Entonces oró. Yahshua les decía a sus discípulos que debían de orar en todo tiempo y no desfallecer. En el libro de Jacobo dice: la oración del justo puede mucho. Eliyahu, el profeta Elías, era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió por 3 años y 6 meses.
Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Por esto Moshe Rabinu y Eliyahu Hanabí, el profeta, oraban según la voluntad del Eterno, porque el que no ore con fervor no atraviesa las barreras espirituales que hay en los aires, para que la oración llegue con fuerza hasta el trono del Eterno. El propósito de orar es que se cumpla la voluntad de Elohim en la tierra como se hace en el cielo. Elohim alzó otra plaga sobre el ganado, porque no había otra oportunidad para que se arrepintiera, como está en Mateo 10:28. No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed al que puede hacer desaparecer el alma y el cuerpo en el infierno, que es el Gehinnom. Y en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para Hasatán y sus ángeles. Así como hizo distinción sobre el ganado y sobre las plagas que cayeron en Egipto, separando a su pueblo, así separará en el día de la ira y nos guardará durante la gran tribulación. Aunque no podamos comprar o vender, como está en Revelación 13:17. Durante los 3 años y medio de sequía, cuando los cuervos vinieron con comida y hubo multiplicación de los pocos alimentos que quedaban. La quinta plaga, Elohim protegió al faraón, advirtiéndole con el propósito de seguir manifestando sus milagros, porque ya no había arrepentimiento en el corazón del faraón. Entonces Elohim mostraría su gran poder y sus grandes milagros a todo el mundo de su época. En la escritura, Elohim le dijo al faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Por esto Elohim tiene misericordia de quien él quiere, y al que no, le endurece el corazón. Si alguien reprocha de injusticia, Elohim le dirá, ¿quién eres tú, hombre? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de la misma masa un vaso para vaso honorable y otro para un vaso ordinario? Si Elohim soportó los vasos de ira dispuestos para la destrucción, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano preparó, es decir, nosotros, a los judíos y gentiles. Elohim dejó que el faraón permaneciera de pie, después de todas las plagas, así también el faraón fue preparado de antemano para la destrucción. Los que somos vasos de misericordia podemos tener gloria. Los vasos de misericordia somos los hijos de Israel. Somos los gentiles que se han arrepentido de su idolatría y se han refugiado bajo las alas del Elohim de Israel, por medio del Mesías. En Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A lo que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y en Efesios 1:4 dice, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para la adopción, los hijos para sí mediante Yahshua el Mesías, conforme al beneplácito de su voluntad. Y en Jeremías 1:5 dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta de las naciones. Y en Isaías 49:1 dice, Elohim me llamó, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Él me formó desde el seno materno, para ser su siervo, para hacer que Jacob e Israel vuelva a él, porque honrado soy a los ojos de Elohim, y él ha sido mi fortaleza. Por esto todos los que se arrepientan de sus pecados serán salvos para la eternidad, a menos que la persona no quiera ser salva. Elohim respeta su decisión y la prepara para ser un vaso de ira y destrucción. Él da lo que cada uno quiere ser.
Como el faraón decía que sí los dejaba ir, pero al retirar las plagas se arrepentía, y cuando dijo, eran libres, pero luego los persiguió hasta el mar de cañas, y los israelitas quedaron libres cuando él murió. Cuando ellos cruzaron por el Mar Rojo, ellos hicieron un tevilá o rito de purificación. Esto simboliza la muerte y la resurrección. Al pasar de un señor a otro, como las mujeres judías pasan por un baño de purificación para poder entrar al pacto matrimonial, al pasar de la autoridad de su padre a la autoridad de su esposo. Así hicieron los hijos de Israel al cruzar por en medio del mar para prepararse para su esposo Elohim y pasar bajo su nueva autoridad. Moisés dijo al faraón, en cuanto salga, alzaré los brazos y el granizo y los truenos cesarán. Así vemos que al orar, los servidores de Elohim levantaban las manos hacia el cielo, y en varios textos se habla de la oración de esta manera, como está en Éxodo 17:11, y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus manos, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer sus manos, prevalecía Amalek. Cuando Israel estaba luchando en batalla, cada vez que Moisés bajaba sus manos, Israel comenzaba a perder la batalla. Por esto, cuando levantamos las manos al cielo para orar, significa que Elohim nos está dando de su bendición, y se acostumbraba que sin importar dónde estemos, alcemos nuestras manos hacia Jerusalén y orar, no dándole la espalda a la ciudad santa de Jerusalén. En el Salmo 134:2 dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecir a Elohim. En el Salmo 141, sea puesta mi oración como incienso al alzar mis manos. Salmo 143:6, a ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Salomón se arrodillaba con las manos alzadas al cielo, el orar con clamor, fervor y las manos levantadas para tener conexión y intimidad con Elohim. Por último, veremos las 10 plagas de Egipto. Fueron para avergonzar a los dioses de Egipto, quitándoles la autoridad sobre cada elemento que supuestamente ellos tenían el poder. El rey Api era el dios del río Nilo, y Elohim convirtió el río en sangre, y dijo Moisés, así ha dicho Elohim, en esto conoceréis que yo soy Yahweh, que yo golpearé con la vara el agua y está en el río y el agua se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber en el río. Esta primera plaga fue juicio contra el rey Apis y el dios Isis, que son los dioses del río Nilo, y Cum, el guardián del Nilo. También se creía que el río Nilo era el torrente sanguíneo de Osiris. Millones de peces murieron en el río y el agua quedó inutilizable. Además, el río era la fuente de economía de Egipto. En la segunda plaga, Moisés le dijo al faraón, Yahweh dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no quisieras dejarlo ir, aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. El río criará ranas, las cuales subirán en tu casa, en la cámara donde tú duermes, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo y artesanías. Subirán sobre ti y tu pueblo y tus siervos. La diosa con cabeza de rana hacía que la gente pensara que las ranas eran sagradas y se les prohibía matarlas. Pero Elohim hizo que al morir, sus cuerpos hediondos se juntaran en montones ofensivos por toda la tierra. La tercera plaga de piojos. Dijo Yahweh a Moisés, di a Aarón que extienda su mano sobre el polvo de la tierra para que su vara la golpee. Y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió en piojos. Así en los hombres como en las bestias y en todo el país de Egipto. Este juicio fue sobre Set, el dios del desierto. A diferencia de las plagas anteriores, los magos no pudieron duplicar esta plaga. Entonces dijo el faraón, el dedo de Elohim es este.
La cuarta plaga fue de moscas. Entonces Elohim le dijo a Moisés: levántate de mañana y sal al río al encuentro del faraón y dile: Yahweh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no, yo enviaré sobre ti, sobre tu pueblo, tus casas, toda clase de moscas. Y las casas se llenaron de toda clase de moscas, y la tierra. Pero yo apartaré la tierra de Gosén, donde mis hijos están, en ella, a fin de que sepas que yo soy Yahweh en medio de la tierra. Esto fue un juicio sobre el dios mosca, Huatzit. Elohim distinguió claramente entre los israelitas y los egipcios, porque no había enjambres de moscas a donde habitaban los israelitas. La quinta plaga, dijo Yahweh a Moisés: entra ante la presencia del faraón y dile: Yahweh dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes, he aquí la mano de Yahweh estará sobre tu ganado, que está en el campo, con plaga gravísima, y Yahweh hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. La muerte del ganado fue un juicio sobre la diosa Hathor y el dios Apis, quienes eran representados como ganado. Se destruyó la economía de Egipto. El faraón mandó investigadores para ver si los israelitas sufrían las mismas plagas que los egipcios, pero por esto endureció todavía más su corazón. La sexta plaga, Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y esparcirla hacia el cielo. Moisés hacia delante del faraón. Vendrá a ser polvo sobre toda la tierra y producirá un salpullido con úlceras en los hombres y bestias y todo el país de Egipto. Esto fue un juicio contra varios dioses de la salud, Setmen, Sunu e Isis. Los magos no tenían poder contra el Elohim de Israel. El faraón recibió un mensaje de Elohim, porque esta vez las plagas eran más severas, para que supiera que no hay otro como Elohim en toda la tierra. Entonces Elohim advirtió al faraón que resguardara lo que había quedado salvo de las plagas anteriores, para que sus sirvientes lo pusieran todo bajo resguardo, pero algunos no hicieron caso. En la séptima plaga dijo Yahweh a Moisés: extiende tu mano para que venga granizo sobre toda la tierra de Egipto, sobre hombres, bestias y la hierba del campo, en todo el país. Y Moisés alzó su vara al cielo. Yahweh hizo llover granizo con fuego sobre la tierra de Egipto. Esta plaga atacó a Nut, la diosa del cielo, Osiris, dios de la tranquilidad, en los cultivos, y Set, el dios de la tormenta. Este granizo iba acompañado con un fuego que corría por el suelo, y todo lo que estaba a la intemperie fue arrasado. Una vez más, los hijos de Israel fueron protegidos. La octava plaga era de langostas. Dijo Elohim: si aún renuncias dejar ir a mi pueblo, yo traeré sobre tu territorio la langosta, que cubrirá la faz de la tierra, y no podrá verse la tierra. Ella comerá lo que escapó, lo que quedó del granizo, devorando todo árbol que fructifica en el campo. Y esta plaga otra vez se asentó sobre los dioses Nut, Osiris y Set. Y los cultivos posteriores que habían sobrevivido al granizo eran devorados por los enjambres de langostas. Este año no hubo cosecha en Egipto. La novena plaga, la de tinieblas. Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días. Esta plaga estaba dirigida al dios Sol Ra, que está simbolizado por el faraón, y durante 3 días la tierra de Egipto fue sofocada por tinieblas tan densas que, según cuenta la tradición judía verdadera,
que los hechiceros encendían antorchas, pero éstas, aunque encendían, no daban luz a su alrededor, porque las tinieblas eran tan densas que envolvían las llamas. Además, los dioses que ellos adoraban los atormentaron, tanto a los hechiceros como a los hombres, haciéndolos ver visiones, y los azotaban contra las paredes, arrojándoles objetos. Los hechiceros de Egipto estaban aterrados, y hasta el más leve silbido del viento los hacía esconderse debajo de los muebles. Ellos podían tocar la oscuridad como si fuera una cosa física y palpable. Egipto fue atormentado en oscuridad sobrenatural, pero las casas de los israelitas tenían luz. La 10ª plaga. Dijo pues Moisés: Yahweh ha dicho así: a la medianoche yo saldré por todo el territorio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la sierva que está debajo del molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, la cual no hubo jamás ni habrá. Pero con todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Elohim enseñó así a los israelitas a tener fe en él. Él ordenó a cada familia de Israel que tomaran un cordero. Tenía que ser un cordero macho sin defecto, y que lo sacrificaran. La sangre del cordero debía ser untada en la parte superior y a los lados de sus puertas. El cordero debía ser asado y comido esa misma noche, y el resto se quemaría. Cualquier familia que no siguiera las instrucciones de Elohim sufriría la última de las 10 plagas. Elohim describió cómo entraría a cada una de las casas de Egipto, con la orden de matar a todo primogénito de cada hogar, ya fuera humano o animal, y la única protección era la sangre del cordero en la puerta. Con la última plaga se originó la Pascua, y es un memorial de esa noche en el antiguo Egipto, cuando Elohim liberó a su pueblo de la esclavitud, que simboliza el pecado. Mientras en los hogares hebreos comieron deprisa y durmieron con los zapatos puestos, porque sabían que en cualquier momento el faraón los dejaría ir. Los demás hogares sufrieron la muerte de los primogénitos. Así como los hebreos, durante varios tiempo tuvieron que soportar la muerte de sus hijos varones. Cuando el faraón cedió, por fin liberó al pueblo. Ahora los israelitas confiaban en Elohim y conocían su poder y su protección. Pero cuando el faraón los dejó ir, luego otra vez endureció su corazón, y tomando carros fue tras el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo estaba acorralado contra el mar, Elohim abrió un camino seco por en medio del mar, para que su pueblo escapara, sumergiendo en las aguas a todo el ejército del faraón y aplastando el poder de Egipto. El temor a Elohim de Israel se extendió entre toda la tierra, como dice en Josué 2:9. Cumplió el propósito que Elohim había declarado hoy en día. Siguen siendo un recordatorio que fortalece nuestra fe y reverencia a Elohim. Así, estas 10 plagas que Elohim mandó sobre la tierra de Egipto fue la autoridad de Elohim sobre todas las deidades egipcias, sus demonios, y su poder para liberar a los israelitas de la esclavitud, ya que sabemos que todos los ídolos de las naciones son demonios, pero solo hay un Elohim poderoso sobre toda la tierra. Toda Rabá, hermanos. Le damos las gracias a nuestro Elohim por permitirnos este estudio, y que este estudio haya sido de bendición para todos, y que todas las palabras que vienen de la Torá sean para provecho de todos nuestros hermanos. Toda Rabá a nuestro Elohim por su sabiduría, por su conocimiento, por su amor eterno. Toda Rabá, hermanos.
Muchas gracias, amados hermanos, por haber llegado hasta el final de esta parashá. Les deseo que tengan un bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana con la continuación de esta historia de cuando Moisés saca por fin al pueblo de Israel de Egipto y comienza su vida en el desierto. Nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom a todos y les deseo que Yahweh los bendiga y los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes compasión, que Yahweh alce sobre ustedes su rostro y les dé Shalom. En el nombre bendito y poderoso de nuestra don Yahshua HaMashiach, le damos toda Rabá, amén, y nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom a todos, hermanos, que tengan un excelente Shabbat. Shabbat Shalom. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén, adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit. Gritando el pacto consumado.